Desde Buenos Aires, Argentina, Misión Cristiana Internacional presenta Un Momento para Nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Que Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Esto es un momento para nosotras y en este jueves 25 de septiembre vamos a iniciar una nueva serie que nos ha traído el Espíritu Santo para que podamos nosotras como mujeres aprender una nueva enseñanza, un nuevo principio de reino para nuestras vidas, para nuestro andar en Cristo. Y en esta mañana yo me voy a extender un poquito porque quiero profundizar bastante en lo que vamos a hablar estas semanas, que tiene que ver con los vínculos. Vamos a estudiar algunos personajes de la Biblia que se vincularon con gente correcta y con personas también de la Biblia que se vincularon con gente incorrecta y la consecuencia que trajo esto para sus vidas, porque primeramente nosotros tenemos que entender como mujeres que somos personas sociales, sociables, que interactuamos día a día con personas, no nos podemos esconder o tener una vida cristiana de monasterio, sino que cuando uno, lamentablemente la religión impuso una mentira, un engaño, que el que es espiritual debe estar en un monasterio, debe estar apartado de todo, debe estar abstraído de la realidad. Y cuando uno realmente va a la Escritura porque uno cree lo que está en la palabra de Dios, desde ahí viene mi creencia, desde ahí vienen mis principios, desde ahí viene mi fe de la palabra de Dios. Entonces, si usted tiene una Biblia y quiere saber verdaderamente cuál es la voluntad de Dios en los vínculos, vaya y lea los evangelios de Jesucristo, donde usted va a ver ahí de qué manera Él se vinculaba. Él nunca tuvo una vida de monasterio, Él nunca fue un hombre que se apartó de la sociedad para estar meses y semanas alejado de la sociedad, sino que al contrario, Él era un hombre que constantemente estaba con gente. Y cuando Él necesitaba buscar al Padre, necesitaba su tiempo de oración, necesitaba su tiempo de intimidad, Él se apartaba solo al monte e incluso, como yo lo compartí hace 2 jueves atrás, Él incluso en su tiempo de intimidad con el Padre, Él convocaba a Jacobo, a Pedro y a Juan. Entonces, era una persona que constantemente se estaba relacionando. Entonces, por eso quiero dejar muy en claro que cuando una persona es espiritual no hay que confundir que es una persona que va a estar en un monasterio apartado, alejado, porque en realidad Cristo nos quiere infiltrar donde Dios la llamó a usted y desde ahí ser de bendición. Cada mujer, cada familia, cada matrimonio tiene una asignación, tiene un barrio asignado, una tierra asignada, gente alrededor. Pero el enemigo usa a veces esos vínculos para perjudicar tu vida, para quizás hacerte sentir mal, para crear malos entendidos. Entonces es tan importante esta serie como mujeres de Dios, para que no permitamos a la tiniebla que nada, pero nada le quite todo lo que Dios tiene preparado para su vida. Ahora usted puede decirme, porque yo ya sé que usted lo puede haber pensado, porque es algo que nosotros enseñamos, usted está en un estado de bendición. Que la gente me bendice, pastora, que la gente no me bendice. No. Yo quiero aclarar esto también, porque cuando uno está en un estado de bendición, tú ya estás bendecida, tú estás bendita, tú estás en un lugar de gobierno, estás en un lugar de liderazgo. Pero acá el título es vínculos que bendicen. Hay vínculos, mi amada, hay vínculos que te hacen crecer, hay vínculos que te edifican, hay vínculos que te empoderan en cuanto al espiritual, en cuanto a lo emocional. Entonces no es que te van a bendecir, tú ya estás bendecida. Lo que yo me refiero es que son vínculos que te van a edificar, que te van a ayudar a crecer en la fe. ¿Por qué se recomienda cuando uno recién comienza con el Señor a caminar? Se recomienda, el pastor siempre lo dice en la Escuela de Vida Victoriosa, el tema del círculo con el cual yo me rodeo.
porque hay gente de fe que te va a alimentar tu fe. Y hay gente que no es de fe. Usted tiene que tener esta sabiduría y no tener esa ingenuidad para pensar que todo el mundo va a aceptar lo que tú crees, va a aceptar las decisiones que tú tomas en pos de tu fe. Hay gente que lo va a criticar, hay gente que se va a enojar, hay gente que se va a alejar. Entonces eso puede provocar en tu vida que te afecte. No es que no estás bendecida, pero ese vínculo puede ser un vínculo que deteriore tu fe, que apague tu fe con palabras que vienen de la tiniebla, con palabras de desánimo, incluso con actitudes. Esto lo podemos ver, mi amado, usted lo puede ver quizás cuando usted va a un lugar que tiene que estar, que tiene que ir, y usted no comparte algunas cosas, no comparte algunos pensamientos, no comparte quizás incluso la forma de hablar, y no falta la persona que se levanta a criticar, que se levanta a acusar. Entonces es importante entender que usted está en un estado de bendición, pero hay vínculos que verdaderamente te edifican y hay vínculos que te quitan fe, te quitan fuerza, te provocan un desgaste emocional. Entonces a eso me refiero yo con vínculos que bendicen. Vamos a leer en esta mañana dos versículos que están en diferentes libros de la Escritura. Primero vamos a ir a Colosenses y vamos a ir al capítulo número 3 para poder definir la palabra vínculo en la Escritura, en la Biblia. Y luego nos vamos a ir al Evangelio de Marcos, donde yo te voy a mostrar por la palabra qué importante es conectar con la gente correcta. Es conectar con esa gente que verdaderamente está en el mismo camino, en la misma senda. Dice Colosenses capítulo número 3, vamos a leer el versículo número 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Acá el apóstol Pablo venía hablando acerca de la antigua vida y de la nueva vida y estaba dando ejemplo de cómo debemos nosotras andar en Cristo. Y dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Ahí habla de una situación entre dos personas que puede ser que haya, porque habla de soportarse y habla de queja, entonces puede ser que una persona tenga la verdad que soportar a otra persona y hay una queja en contra de esa persona. Pero acá te da la solución, dice, si esto ocurre, la solución es perdona, o sea, suelta, es sencillo, no es que el Señor, el apóstol Pablo acá es muy resolutivo. Si hay algún problema con respecto a la queja y al soportarse, perdónense. Perdónense unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo te perdonó, así también háganlo ustedes. Es decir, así como Cristo nos perdonó tantas faltas, tanto pecado, tantas malas decisiones, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar y no soportar a nuestro prójimo? Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, ¿de qué cosas viene hablando? Del estar vestidos, de la paciencia, de la humildad, de la benignidad, del soportarse, del perdonar. Dice, y sobre todas estas cosas, dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y acá yo me quiero detener un minutito porque acá habla de dos palabras. La primera es amor y la segunda palabra es vínculo y ahí habla de un vínculo perfecto. Cuando uno habla de la palabra amor, hoy por hoy, fuera de un contexto cristiano, hay una forma de amar, ¿no? Que, bueno, usted sabe que el pastor lo enseña, hay 4 formas de amar, pero acá en la Escritura, en este versículo, habla del amor ágape,
que es el amor que da sin recibir nada a cambio. Es el amor que es verdaderamente sincero. Es el amor que habla Corintio, el que nos daña, el que todo soporta, el que todo lo sufre, el que todo perdona. De ese amor está hablando. Y acá habla de que eso que tenemos que tener en nuestro espíritu es el vínculo perfecto. Ahora, ¿qué significa la palabra vínculo en el griego? Uno tiene que, como siempre yo les digo, ir al original, porque la Biblia, si usted acá lee amor, dice amor, pero ahí este amor que habla acá es ágape, pero el amor, la palabra amor en Juan es fileos. Entonces uno tiene que ir al griego, ir al hebreo para poder entender el contexto y la interpretación con la que se quiso hacer este pasaje. Acá habla de que hay que tener un vínculo y ahí la palabra perfecto es un vínculo maduro. Entonces acá te habla de tres cosas. Primero, de que tenemos que desarrollar una capacidad de amor que solamente la da el cielo. Si el que te ofende, el que te insulta, el que te decepciona, ¿cómo yo lo puedo amar? Claramente la emoción me va a salir enojo, queja, acá habla, no lo soporto, pero acá te habla algo más profundo, que hay un vínculo que es perfecto, que tiene que ver con el amor. Ahora, uno puede decir, no, yo amo a mi prójimo porque yo amo al Señor, pero te quiero mostrar por la palabra del Señor en Marcos cómo se expresa este vínculo perfecto, cómo yo puedo vincularme con la gente desde el amor de Cristo. Porque tú tienes que entender una cosa, mi amada, que quiero acá ser muy clara. El Señor nos mandó a amar a la gente, pero no nos mandó a vincularnos con toda la gente. Eso lo tenemos que entender. Dios, si yo veo una persona que necesita ayuda y yo la puedo ayudar, yo la voy a ayudar. Pero eso no significa que yo voy a entrar en un vínculo estrecho, profundo o íntimo con esa persona. Como te decía en el inicio, hay gente asignada en mi vida y hay gente asignada en tu vida. A mí Dios me asignó una nación, que es Argentina, me asignó una provincia, que es Buenos Aires, me asignó un territorio, pero eso no significa, mi amada, que yo no me pueda vincular con gente de otro país, pero mis vínculos profundos van a ser con esta nación. Mi oración primordial va a ser por esta nación. La oración que hago cada día va a ser por la gente, por los miembros de la casa que Dios me va a demandar a mí. Entonces yo no me puedo vincular de una manera profunda con otras personas. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar obedeciendo a la asignación que Dios me dio. ¿Qué hace Satanás? Satanás te manda un montón de situaciones para que tú te puedas vincular con personas, profundizar. ¿Y cuál es el punto acá al que yo quiero ir? Que hay gente que termina haciéndose cargo de problemas ajenos que Dios nunca te asignó. Que la gente termina haciéndose cargo de situaciones completamente ajenas a ella, a su situación, y termina dejando lo que verdaderamente era urgente e importante en su vida para vincularse y para desgastarse con cosas que nunca Dios le mandó a hacer. Entonces tiene mucho que ver esto con lo que vamos a leer ahora. Recuerda estas tres palabras: vínculo, amor y perfección. Acá tiene que ver la perfección. Uno dice, pero pastora, yo no puedo ser perfecta. Pero acá en el griego la palabra perfecto es maduro. Es decir, es llegar a ese nivel de madurez que yo sé cuándo, con quién y cómo me debo vincular. ¿Sabe el problema? Que hay gente que se vincula de la misma manera con toda la gente. Y uno tiene que entender que los vínculos no pueden ser igual con toda la gente. Yo te lo voy a mostrar por la escritura. Nos vamos a ir ahora a Marcos y vamos a ir al capítulo número 2 de Marcos. Y cuando tú quieras tener un ejemplo, tener a alguien, un referente, mira a Cristo. El Señor tenía 12 discípulos, 12. Pero su vínculo estrecho era con 3. Después él tenía 70 discípulos a los cuales envió. Era otro tipo de vínculo y no tiene que ver con el amor, tiene que ver con el vínculo perfecto, tiene que ver con el vínculo de la madurez. Entonces, quiero mostrarte por la escritura la importancia de vincularse con personas que
que verdaderamente van a traer edificación a tu vida, que verdaderamente van a hablar tu lenguaje. Usted sabe lo desgastante que es estar con un cristiano que no tiene revelación, por ejemplo, del bautismo del Espíritu Santo. Cosas, verdades, mi amada, que a esta altura ya deberían tener el pueblo de Dios clarísimo. O sea, yo no me voy a poner a discutir con una persona que no cree que hoy los milagros no están vigentes. Yo no voy a entrar en esa discusión porque mis vínculos son protegidos por la palabra de Dios. Van a ser protegidos mis vínculos, mis relaciones. Entonces usted tiene que hacer lo mismo. Hay gente que se pone a debatir. A esta altura del partido. Yo no me puedo poner a debatir. Yo he sido llamada a manifestar la gloria de Dios en la tierra a través del poder del Espíritu Santo en mi vida. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la tierra gime por la manifestación de los hijos. La tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, si yo me vinculo con la persona equivocada, con las amistades equivocadas y después no tengo fuerza, no tengo fe, tengo pensamientos extraños, tengo pensamientos de confusión, tengo que reflexionar y decir con quién yo me estoy vinculando, en qué momento yo entré en esta rutina. Entonces, dice Marcos capítulo 2, versículo número 1. Esta misma palabra está en Lucas 5 y en Mateo 9. Pero yo leí las tres versiones y esta es la que tiene más detalles de lo que yo le quiero predicar, compartir e impartir el día de hoy. Dice Marcos 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Recuerden que él nace en Belén, se cría en Nazaret, pero sus últimos años fueron en Capernaum, un lugar donde hay un mar, donde hay playa, un territorio costero. Ahí el Señor pasó sus últimos años. Dice, entró otra vez Jesús en Capernaum después de algunos días. Él venía de sanar a bastante gente, él venía de un tiempo afuera. Por eso me gusta esta porción de la palabra, porque dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y yo decía, ay, qué lindo, porque el Señor dijo, bueno, ya estuve sanando al ciego, bueno, estuve sanando a los leprosos, recorrí Galilea predicando, sané a la suegra de Pedro, llamé a Pedro, multipliqué, y empieza él y dice, bueno, ahora yo me voy a ir a mi casa, porque acá dice que Jesús estaba en casa, es decir, él estaba en su casa, él volvió a su casa. ¿Para qué? Para descansar, dice, ¿no? Después de muchos días se oyó que estaba en casa, es decir, que se empezó a correr la voz, ¿viste que vino Jesús, está en la casa? ¿Y qué te parece que le vamos a tocar la puerta porque estoy con un dolor en el ciático? A ver si el Señor me sana, porque oí que el Señor sana, que liberta, que es bueno. Entonces dice que se oyó que estaba en casa. Y dice, e inmediatamente, cuando se corre esa voz que Jesús estaba en la casa, en su casa que había llegado, se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. A ver, mi amada, piense usted, ¿qué haría usted si viene de predicar, de una gira apostólica de semanas, de sanar enfermos, levantar muertos, resucitar gente, y usted dice, llego a mi casa, ahora voy a descansar, me tomo unos mates con mi madre María, tranquilito, y de repente una multitud en su casa? ¿Qué haría usted? Acá usted puede ver el corazón del Señor que dice, versículo 2, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba. Él, asignado a ese territorio, a Israel, a Capernaum, a Jerusalén, y les predicaba la palabra.
Él le predicaba la palabra. En ningún momento él perdió el tiempo. Esta gente quiere vincularse conmigo, esta gente quiere venir a mi casa, esta gente quiere entrar a mi casa. No hay ningún problema, pero yo lo que voy a hacer cuando estén en mi casa, les voy a predicar la palabra. Entonces ahí tiene el primer principio. ¿Cómo usted se vincula con la gente? Por ejemplo, cuando va a su casa. Porque una cosa es que usted sea invitada a un lugar. Y esto lo quiero dejar muy en claro, cada casa tiene una jurisdicción y una cabeza. Cada casa tiene una persona que gobierna, sea de la tiniebla o sea del reino de Dios, dependiendo si la persona es cristiana o no. Y cuando usted va a una casa, usted se tiene que sujetar a la jurisdicción de ese hogar. Depende de usted a qué casa entra y por qué motivo usted entra. Pero cuando la gente va a su casa, ahí la que usted tiene que poner el orden o lo que sucede adentro de su casa, usted lo tiene que determinar. No pueden los hijos menores, por ejemplo, o cualquier tipo de hijo que viva con usted, venir acá a querer gobernar donde usted está. Porque ahí usted está perdiendo jurisdicción y autoridad frente al mundo espiritual. Entonces, él dice que en su casa, como él estaba en su casa, él les predicaba la palabra. Entonces, la gente tiene que saber que en algún minuto, si la quieren ir a ver, la quieren visitar, quieren compartir con usted, en algún minuto esta gente debe saber que usted va a predicar la palabra. Y dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Acá me quiero enfocar en estos vínculos. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, o sea, esto ya, mi amada, se fue, pero de contexto, porque Jesús estaba en su casa y resulta que de repente había una multitud afuera de su casa. Y era tan grande la multitud que se juntó que no podía ni siquiera acercarse nadie a él. La vecina estaba chocha porque se enteró que estaba el Señor y dijo, soy la primera. Y yo hubiese sido esa, que llego ahí con un termo con agua caliente y me pongo al lado del Señor, ¿no? Pero este paralítico era cargado por 4, es decir, el hombre estaba completamente en un lecho. No se podía mover, estaba paralítico y tenía que ser cargado. Se ve que era un hombre grande y quizás de dónde venían. Y dice el versículo número 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y yo digo, cuando alguien quiere un cambio, se nota, mi amada. A mí, que la gente, no, que pastora, lo que pasa es que yo no puedo porque estoy tan cansada. Ay, cuando alguien quiere la bendición de Jehová, cuando alguien quiere el cambio definitivo para su vida, no hay cosa más hermosa que demostrarlo. Porque ¿sabe qué? Las palabras, mire, si podemos hablar, mi amada, hablar es gratis. Pero acá, lo que hicieron este hombre, primeramente el paralítico, la actitud del paralítico, tanto que hablar con este versículo, ¿no? Pero no me quiero ir de tema. Primero la actitud del paralítico, porque otro paralítico que dice, no, ¿qué me van a llevar? Yo llevo así tantos años, yo ya me acostumbré. También la fe del paralítico, es decir, y esos 4 amigos, mire el vínculo perfecto de amor. Los amigos no tendrían por qué haberlo llevado. Mira, estás así, bueno. Pero el corazón de los 4 amigos, en unidad, en espíritu, los 4 diciendo, mira, hay un hombre que se llama Jesús, que dicen que es el Cristo, que dicen que sana, hemos visto que has hecho tratamiento y nada, ¿por qué no vamos? Yo te llevo, yo también, ya los 4. ¿Se dan cuenta el vínculo que edifica, el vínculo de bendición? Imagínese usted, yo voy a la imaginación y digo, ese hombre se levanta nuevamente, postrado, dependiente de que lo lleven al baño, que lo bañen, que lo vistan, que le den de comer, dependiente. Y se levanta esa mañana, llegan los 4 amigos como solían y le dicen, mira, ¿sabes que hay un hombre acá que dicen que sana? ¿Querés que vamos? Y la fe de los 5, porque no fue solo la fe de los 4, la unidad de los 5, del vínculo perfecto. ¿Qué vínculo más maravilloso tener amigos así que te impulsan
O quizás fue el paralítico que les dijo, hoy me hacen el favor y me llevan. Porque puede haber sido al revés, que el paralítico escuchó y dijo, ¿saben qué? Hay un hombre que dicen que sana, ustedes me hacen el favor y me llevan. Y se miraron, no tenemos nada que hacer, bueno, vamos. Y se lo llevaron. Entonces, el vínculo de los 5, un vínculo que edifica, que levanta, que te hace crecer, que te aumenta la fe, que te acompaña en el desafío de Dios, porque esto era un desafío. Y acá dice, en ese tiempo, mi amada, no había remis, no había Uber, Didi, nada. Eran kilómetros, eran distancias largas. No es que yo voy acá y 5 minutos, no, eran distancias largas. Y el clima en Israel suele ser caluroso, seco, árido. Y acá dice entonces que el versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron en el techo de donde estaban y haciendo una abertura, no, a mí esta parte, aparte, ellos habrán sabido que esa casa era del Señor. ¿Saben lo que es romperle el techo al Señor? Después, hágase esta pregunta, ¿quién pagó la abertura del techo? ¿Usted sabe cuánto sale arreglar un techo? Bueno, imagínense en ese tiempo los materiales. No es como acá que llamo a Easy y me traen un durlo. En ese tiempo hacer un techo era trabajo artesanal. Y ellos se animaron a romper el techo del Señor. Esto es profético. Esto es profético. Ellos rompieron el techo del Señor. Le hicieron, con su actitud, lo que ellos hicieron fue abrir el cielo. Porque el que vivía ahí estaban en la casa del Cristo de la gloria. Entonces, cuando usted lee la palabra desde el Espíritu, puede entender esta revelación. La fe, mi amada, la fe verdaderamente te abre los cielos de nuestro Señor. Ellos hicieron una abertura en el techo del Cristo de la gloria. Y dice acá, y haciendo una abertura. O sea, fueron 5 personas que se abrieron camino, que no se conformaron, que dijeron, si hay un Cristo que sana, que salva, que liberta, que levanta muertos, ¿cómo yo me voy a quedar con este problema? ¿Qué voy a intentar? Voy a romper el techo, voy a hacer lo que tenga que hacer, me voy a ir hasta Drogué. Me voy a pedir ese remis, me voy a pedir ese auto, voy a tomar ese tren, porque el Señor es un Dios de abertura, de cielo abierto, de rompimiento. Entonces dice acá que bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Yo me imagino esa escena, el Señor predicando la palabra en su casa, ahí con la gente, y de repente mira para el techo el Señor y empieza a ver un agujero. Y empieza que hay 4 bajando a uno en una camilla. ¿Sabe lo que fue eso? Eso fue tremendamente poderoso. ¿Y qué dice la palabra acá? Al ver Jesús la fe. Acá ni una... Mire, yo se lo firmo acá, mi amada, si hubiese estado ahí un fariseo, un sacerdote de la ley, ¿qué hubiese dicho? A ver, dígalo conmigo. ¡Ay, ahora quién va a pagar el techo! Eso hubiese dicho, un religioso, de esos religiosos que andan por ahí criticando al cristiano, esos religiosos, bueno, esto va para usted. ¿Qué hubiese dicho el religioso? ¡Ay, cómo van a romper el techo! No, es sábado, ¿cómo vamos a andar un sábado? Dice la palabra que Jesús dijo que vio la fe. No vio la abertura en el techo, no vio cómo lo rompieron, no vio que el material cayó en el piso, que quedó todo sucio. No vio que si llovía mañana se iban a llover. Él vio la fe. Él vio la fe, él vio la actitud y eso es lo que el Señor ve. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, esta parte es gloriosa. Ni siquiera el Señor le dice paralítico, enfermo, hijo. O sea, hijo, identidad, vínculo, ágape, hijo. Es una cosa tan hermosa, hijo, soy tu familia, somos parte del mismo reino, somos miembros del mismo Padre, somos vínculo. Y dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí, amada, se armó una cosa horrible, una guerra de religiosidad que dice, estaban allí sentados, por supuesto, ¿cómo no van a estar ahí? ¿Quiénes estaban sentados? Los escribas. El hombre, saliendo por un techo,
haciendo una abertura por un techo. ¿Y quién estaba en primera fila? Los escribas sentados, mi amada. El que tendría que haber entrado por la puerta y estar ahí tendría que haber sido el paralítico. Pero por eso el Señor se vinculaba con esta gente, se vinculaba con gente de fe, se vinculaba con gente que arrebata, se vinculaba con gente que creía, se vinculaba, ¿sabe qué? Con gente que critica menos y obedece más. Entonces dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y diciendo, ¿por qué habla así este? Yo le digo, mi amada, ¿a qué fueron? ¿Ve que hay gente que dice, ¿a qué vino? ¿A criticar? Quédese en su casa a criticar. ¿Por qué habla así este? Entonces, ¿para qué viniste si nadie te invitó? Si aquí la gente que está a mi alrededor, decía el Señor, se vino a sanar, se vino a libertar, ¿a qué viniste? Mire lo que dice el Señor. ¿Por qué habla este así? Blasfemas, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, no si el Señor era extraordinario, que cavilaban de esa manera dentro de sí, ellos no, ¿sabe lo importante de esto, mi amada? Que ellos en ningún momento dijeron nada. Ellos no dijeron, ay, mira cómo habla, ay, es un blasfemo. Él en su espíritu tuvo el discernimiento de entender y de leer el corazón. Entonces este milagro fue triple. Mire, yo le digo por qué. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Primer milagro, discernimiento. ¿Cómo el Señor sabía lo que los escribas religiosos estaban pensando? Primer milagro. Ahí ya el Señor les metió el primer gol. Después dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. A ver, ¿qué es más fácil decir? Si yo le digo a alguien, ¿tus pecados te son perdonados? Bueno, gracias, Dios me perdonó. No hay una manifestación tangible, externa, que yo pueda ver que Dios hizo algo. Pero Cristo le dice, tus pecados te son perdonados, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder, autoridad, gobierno en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó, enseguida tomó su lecho, salió delante de todos. Qué glorioso, mi amada. Entra por el techo y sale por la puerta. ¿En qué momento? ¿En qué momento él entra por un techo y sale por la puerta caminando? Acuérdese lo que le dije hace unos minutos atrás. Él se levanta a la mañana en ese lecho. ¿Y qué iba a pensar él que ese iba a ser el día de su abertura, el día de su cumplimiento, el día de su rompimiento, el día que el Señor lo iba a tocar de tal manera que lo iba a hacer, le iba a dar dignidad? Se fue caminando y dice, entonces él se levantó enseguida, tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ahora, después de leer todo esto, mi amada, después de entrar en reflexión, ¿es importante o no es importante los vínculos? ¿Usted se imagina si el paralítico tenía a los escribas de amigos? El paralítico seguiría paralítico. Si el paralítico hubiese tenido los amigos, escribas, fariseos, sacerdotes, religiosos, yo le aseguro que el paralítico no hubiese llegado nunca a la casa del Señor. Y capaz lo hubiesen llevado y lo hubiesen dejado en el lecho. Pero gracias a Dios que este hombre fue sabio. Él se vinculó con la gente correcta, con gente que te hace crecer tu fe, con gente que no se va a avergonzar del Evangelio. No se avergüence del Evangelio. Usted carga la gloria de Dios, usted carga la solución, usted carga la palabra del Cristo de la gloria. Entonces, mi amada, vamos a estar todo este mes de septiembre y parte de octubre entendiendo la importancia de los vínculos. Y te dejo esta palabra como ejemplo. Reflexiona en la gente que te rodea, reflexiona en esas amistades que te rodean, en esa pareja. Yo, mi amada, yo no puedo entender que haya gente cristiana, que por ejemplo está juntada,
Estoy diciendo que después de Cristo, porque si usted llegó juntada al Señor, yo ya sé que se va a casar y va a ordenar su vida. Estoy hablando de gente que llega a Cristo soltera y en el camino se junta. ¿Qué vínculo es ese? ¿Usted piensa que va a tener algo de fruto de bendición esa relación? Nada, no va a haber nada, no va a haber nada, no espere nada porque no le va a venir nada. Porque todo lo que quebranta la ley de Dios, todo lo que quebranta un mandamiento de Dios es y trae maldición para su vida. Entonces, hay que fijarse en los vínculos. Hay gente que está estancada, hay gente que no crece, hay gente que no avanza. ¿Sabe qué también significa vínculo? Atadura, lazo, unión. Entonces hay gente que está atada, gente que verdaderamente amada usted ya debería haber soltado. Gente que usted ya debería haber sacado de su vida, pero no porque usted es mala, sino porque usted cambió, porque usted modificó hábitos, porque usted fue regenerada, porque usted fue santificada, porque usted fue consagrada, porque usted fue apartada. Entonces, cuidado con quién yo me vinculo. ¿Me tengo que vincular con todos, pastoras? Sí, porque Dios nos llamó a predicar. Pero fíjese su asignación, fíjese cómo profundiza sus vínculos. Cuando van a su casa, ¿qué hace usted? ¿Predica la palabra? ¿Quién gobierna su casa? Entonces, una semana para reflexionar. Vamos a hablar después también de los lugares, de vincularse con lugares. Pero hoy quiero enfocarme en esta palabra y en estos 5 hombres de fe. Porque si yo puedo definir a estos 5 hombres, puedo definirlos como 5 hombres de fe que rompieron el cielo en la tierra, provocaron la gloria de Dios en la tierra, provocaron que esos huesos de ese paralítico se restituyeran de manera milagrosa e instantáneamente, sin intervención humana. Fue la intervención divina. Así que levanta tus manos y dile gracias, Señor, por esta poderosa mañana, por esta poderosa palabra. Muéstrame, dame sabiduría para vincularme desde mi asignación, para vincularme desde mi propósito. Ay, pastora, pero es que mi amiga, usted no sabe lo que es. A su amigo usted le predicó, ¿cuánto tiempo va a esperar? Entonces, hay vínculos, mi amada, hay vínculos que no es que tienen que ser cortados, sino que tienen que ser distanciados. Porque si usted se da cuenta que no va para ningún lugar esa amistad, ¿por qué sigue ahí usted? Entonces, sea como el Señor. ¿Qué hacía el Señor? Se vinculaba con todos, pero profundizaba el vínculo solo con algunos. Y desde donde Él se encontraba, desde donde Él estaba, Él priorizaba el reino. Él se vinculaba desde el reino, se vinculaba desde el Espíritu. ¿Cómo se vinculaba el Señor con los fariseos, con los escribas y con los religiosos? ¿Cómo se vinculaba? Estúdielo en la Escritura. Usted nunca va a ver al Señor yendo a orar e invitando a un fariseo a orar con Él. Nunca lo va a ver. Él se vinculaba con gente de fe, con gente que creía su palabra, con gente que creía y reconocía que Él era el Señor, que Él era el Curios. Con esa gente Él se relacionaba. Así que dile gracias, Señor, por esta palabra, porque tu palabra es lumbrera a mi camino, porque tú alumbras mis pasos, porque tú me guías a toda verdad. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor, un tiempo de apertura, porque nos estamos vinculando con gente de reino, haciendo alianza con gente de reino, con el mismo lenguaje, con el mismo espíritu, con la misma creencia, Señor, sin dejar ninguna de tus enseñanzas fuera, porque todo lo que está escrito desde Génesis al Apocalipsis tiene cumplimiento. Toda la palabra es inspirada por ti, Señor. Así que desde este día comprométete ahí con el Señor a vincularte desde el reino, desde el Espíritu, a vincularte para que tu vida crezca, para que tu fe se fortalezca. Y todo vínculo que dañe tu fe con Cristo, todo vínculo que dañe tu fe con Cristo, tú lo vas a tener que erradicar, vas a tener que distanciarte, porque Dios te mandó y te llamó a tener vínculos de bendición, a tener vínculos desde el amor, desde el vínculo perfecto, vínculos con madurez. Yo lo declaro sobre tu vida, declaro un tiempo de gloria, un tiempo de apertura. Inauguramos esta serie profetizando apertura en la casa de Dios para tu vida. Rompemos los cielos con nuestra fe para que se derramen esos milagros que están preparados para tu casa, para tu vida, para tu trabajo, para tus hijos y para todo lo que tú estés esperando de parte del cielo. Lo profetizamos, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén.